Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Llega un día más el repaso de las noticias más importantes del día, una actualidad que nos lleva, como suele suceder en estos casos, nos lleva hasta Rusia, que está planeando bloquear los VPN. También tenemos que hablar de Putin, está ya preparando su candidatura presidencial, está planeando quedarse en el poder hasta 2030, uno de los políticos más longevos y, ojo, además uno de los que tiene mayor popularidad, sin ninguna duda. Vamos a contarles también la traición de Armenia a Rusia y también Ucrania, que está acusando en las últimas horas a varias empresas chinas de estar financiando la guerra entre Rusia y Ucrania. Muchas cuestiones que dilucidar, que tratar y que analizar y que vamos a contarles durante los siguientes minutos. Empezamos poniendo el foco en Rusia. Acabamos de conocer esta noticia y es que el organismo de control de las comunicaciones de Rusia está planeando bloquear las redes privadas virtuales a partir del 1 de marzo del próximo año. Esto es lo que está contando, lo que está comentando un senador ruso del partido gobernante. La demanda de servicios VPN se disparó después de que Rusia restringiera el acceso a algunas redes sociales occidentales, después de que el presidente Vladimir Putin ordenara la entrada de las tropas en Ucrania en febrero del año pasado. El senador Artem Seikin ha dicho que el 1 de marzo va a entrar en vigor una orden del organismo de control que va a bloquear las VPN. Dice que va a entrar una orden para bloquear los servicios que proporcionan accesos a sitios prohibidos en Rusia. Hace apenas unos días les contamos que también estaba planeando bloquear algunas redes sociales, estaba incluso planeando vetar a WhatsApp y sigue en este caso el control, un poco la protección por parte de Rusia en torno a estas redes sociales, muchas de ellas que vierten desde luego bastante desinformación. Vamos a hacer todo lo contrario, vamos a informarles y en este caso vamos a contarles de que Putin ya está preparando su candidatura presidencial. Se prepara en Rusia el anuncio que todo el mundo estaba esperando. El presidente ruso Vladimir Putin, según algunos medios del país, está preparando el lanzamiento de su candidatura presidencial para las elecciones de marzo, allanando de esta forma el camino para que el jefe del Kremlin permanezca en el poder hasta 2030. El anuncio se podría producir en una conferencia de la Expo de Moscú que tendrá lugar el próximo mes de noviembre. Sin embargo, sí que se dice que hay otros escenarios sobre la mesa sobre esta presunta conferencia y que la decisión final va a recaer en el propio presidente. Un Putin a quien Boris Yeltsin le entregó la presidencia rusa el último día de 1999. Ha sido líder durante más tiempo que cualquier otro gobernante ruso desde Joseph Stalin, superando incluso los 18 años de mandato de Leonid Brezhnev. Putin va a cumplir 71 años el próximo 7 de octubre y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, ha dicho, bueno, desde luego que lo tiene muy claro, que si Putin decide presentarse, nadie va a competir con él. Vamos a pasar de Putin, en este caso, a hablar del petróleo y en este caso también hablar de Rusia, y es que ha habido palabras hoy de Alexander Novak diciendo que el límite de precios aplicado anteriormente al petróleo ruso ha demostrado ser ineficaz. Habla de que los precios actuales de las materias primas han superado el techo establecido. Además, también apunta que al principio, cuando se introdujo este precio máximo, ya dijeron que se trataba de un instrumento que no funciona, que no iba a funcionar y que además va a empeorar las cosas para los consumidores y para todo el mercado energético mundial. Alexander Novak dispara contra las sanciones, contra estos movimientos en torno al petróleo, sobre todo por cómo están perjudicando a los consumidores. Seguimos hablando de Rusia, pero en este caso vamos a relacionarlo con los BRICS, este grupo que sigue expandiéndose, sigue cogiendo importancia y ojo porque Rusia también está llevando a cabo algunos movimientos, está pensando en incorporar estados latinoamericanos. Cree que es una de las tareas que está planteando Rusia, según apunta un diputado de la Duma del Estado. Dice que la ampliación de los BRICS está atrayendo a los países de América Latina y que es precisamente una de las tareas que tienen que completar de cara a la reunión del próximo año, que ya les recordamos que tendrá lugar en Kazán precisamente en octubre del próximo año. El líder del partido Gente Nueva ha declarado que este foro es una prueba más de que han fracasado los intentos de aislar a Rusia. Además, también el jefe de la fracción parlamentaria del partido Rusia Unida ha hablado de la importancia de la actividad interparlamentaria, destacando que los legisladores rusos y latinoamericanos establecen contactos muy enjundiosos. De Rusia pasamos a Ucrania. Acusaciones duras de Ucrania a algunas empresas chinas, y es que, según fuentes ucranianas, 3 gigantes energéticos chinos han sido agregados a la lista de empresas ucranianas que están ayudando a financiar la guerra con Ucrania, en una medida que Kiev dice que va a tener repercusiones en su trabajo en Occidente. En una declaración por parte de la Agencia Nacional de Prevención de la Corrupción de Ucrania, ha confirmado que la Corporación Nacional de Petróleo Marino de China, la Corporación Petroquímica de China y la Corporación Nacional de Petróleo de China han sido incluidas en la lista de patrocinadores internacionales de la guerra. Según los funcionarios, estas empresas estatales, que hay que recordar, hay que decirles que son las mayores empresas de petróleo y de gas de China, según Ucrania, están
implementando activamente proyectos conjuntos junto con sus homólogos rusos y que están ayudando a financiar las industrias militares y armamentísticas de Moscú mediante el pago de importantes impuestos al Estado. Siguen los ataques de Ucrania, en este caso acusaciones contra China. De Ucrania pasamos a Estados Unidos, pasamos a hablar de Joe Biden, de la última propuesta, de los últimos movimientos por parte de Joe Biden, y es que el Pentágono ya está listo para enviar misiles ATACMS a Ucrania. Esto se están filtrando algunos informes de que el ejército de Estados Unidos está preparándose ya para enviar misiles balísticos tácticos armados con municiones de racimo a Ucrania una vez que lo apruebe el propio presidente Joe Biden, que está desde luego muy interesado en de alguna forma aclarar pues que va a seguir la ayuda a Ucrania. En una entrevista con Bloomberg, el subsecretario de Adquisiciones del Ejército, Doug Voss, ha comentado hoy que Estados Unidos ha estado preparado para esta eventualidad, para este reparto de misiles, y dice que está listo para actuar rápido y en los próximos días se espera más ayuda de Ucrania y en este caso misiles de largo alcance. Pasamos de Estados Unidos a Europa, pasamos a hablar de von der Leyen, y es que el Banco Europeo de Reconstrucción está trabajando en un plan para aumentar el capital y poder invertir cerca de 1.500 millones de euros anualmente en Ucrania. Ya dijo en mayo de este mismo año, esta misma entidad, que se estudiaba pedir a los accionistas un aumento de capital de hasta 5.000 millones de euros para finales de este año. Las perspectivas de una mayor inversión para mantener la economía en marcha serán buenas noticias para Ucrania a medida que crece la preocupación de que el apoyo al esfuerzo bélico esté empezando a flojear. Los legisladores estadounidenses ya decidieron este mismo sábado descartar un paquete de ayuda de 6.000 millones de dólares para Kiev para ayudar a evitar un cierre del gobierno, pero Europa sigue apoyando y en este caso suma más dinero, trabaja para recaudar más capital para Ucrania. Seguimos hablando de Estados Unidos y en este caso una comparación en las exportaciones con Rusia. Es que las importaciones desde Rusia a puertos holandeses se desplomaron el año pasado después del inicio de este conflicto con Ucrania. Rusia ha seguido siendo la mayor fuente de importaciones, pero la cantidad total disminuyó hasta un 32%. El volumen total, además de mercancías cargadas y descargadas, aumentó un 1,2%, principalmente como resultado de una mayor llegada de mercancías por parte de Estados Unidos. Las importaciones de gas licuado desde Estados Unidos aumentaron un 98% a medida que los países europeos buscaron fuertes alternativas al gasoducto ruso. Se espera que las cifras de este año confirmen que Estados Unidos ha superado a Rusia como principal exportador de bienes a Europa a través de los Países Bajos, después de que en diciembre de 2022 entraran en vigor sanciones más estrictas de la Unión Europea sobre el petróleo y también sobre el gas. Precisamente, ya que estamos hablando de Estados Unidos, hoy estamos viendo caídas importantes para los principales índices, caídas importantes para los principales mercados, caídas en torno al 1%, y todo esto se ha producido por un dato muy importante que hemos conocido en el día de hoy, un dato que hemos conocido a las 4 de la tarde, estos JOLTS, que nos va a contar y nos va a explicar nuestra compañera Marta Vilar. Ha sido sin duda el dato del mercado en la tarde de hoy, el dato de las vacantes de empleo, las famosas JOLTS, que ya saben que llevaban ya una tendencia de varios meses a la baja, lo que estaba sugiriendo que efectivamente el mercado laboral de los Estados Unidos estaba enfriándose, pero algo ha cambiado. Y en el mes de agosto, el último dato que hemos conocido en el día de hoy, vuelven a subir esas vacantes de empleo. ¿Esto qué significa? Pues que hay mucha gente que no está dispuesta a aplicar o a conseguir cualquier trabajo. Es decir, que hay muchas personas que por lo tanto sienten que todavía tienen la libertad de no tener que trabajar. De hecho, esa ratio de vacantes de empleo por desempleados ha vuelto a alcanzar el número 2, la cifra 2. Es decir, hay 2 vacantes de empleo por cada parado en Estados Unidos. Dato preocupante que ha hecho que el mercado hoy haya caído con mucha fuerza, que los bonos, las rentabilidades de los bonos se hayan disparado y estén cotizando en el entorno del 4,8% en el bono americano a 10 años. Dato importante que normalmente en otros ciclos no ha tenido demasiada importancia para los mercados financieros, pero que en este sí, porque está sugiriéndonos que el mercado laboral no se está enfriando como quiere la Reserva Federal y como quizá debería haber sido lo que hubiera ocurrido según la teoría por lo rápido que ha subido la Reserva Federal los tipos de interés. Lo que está claro es que de momento, si el mercado laboral sigue intocable, sigue sin enfriarse, la economía tampoco lo va a hacer y por lo tanto esto es una señal de que las subidas de tipos de la Reserva Federal no van a hacer que la economía de los Estados Unidos entre tan pronto en recesión y eso puede sugerir que todavía la inflación no está del todo controlada.
Y de Estados Unidos pasamos a India. Siguen las tensiones, aumentan las tensiones entre India y Canadá. Y es que esta tensión diplomática en el frente oriental con India, pidiendo a Canadá que retire a decenas de diplomáticos del país, ha sido un paso más allá en la escalada de la crisis que estalló cuando el primer ministro canadiense, el propio Justin Trudeau, dijo a Nueva Delhi que podría estar vinculada con el asesinato de un sikh canadiense. Modi está, desde luego, pues bastante disgustado, bastante enfadado por esta cuestión y le está diciendo a Ottawa que debe repatriar a unos 40 diplomáticos antes del próximo 10 de octubre. De hecho, lo que se filtra es que India había amenazado con revocar la inmunidad política de los diplomáticos que permanecieran después de esa fecha. Siguen, aumentan las tensiones entre India y Canadá. También, hablando de tensiones, hablando de países que siguen cogiendo fuerza, tenemos que hablar de China. Se encuentra en una situación complicada, sobre todo el sector inmobiliario, con Evergrande dando muchos problemas, pero ojo, porque está cogiendo peso, está cogiendo fuerza en el FMI, sobre todo en la próxima reforma del FMI. Nos va a contar, nos va a dar todos los detalles nuestro compañero Javier Luengo. De lo que se habla hoy es de reformas en la cúpula del Fondo Monetario Internacional, que eventualmente lo que podrían es darle a China más poder de voto dentro de la Junta, advirtiendo, además de un deterioro, si la institución sigue sin recursos financieros adecuados para ayudar a los países en dificultades. En una entrevista con Financial Times ha hablado la búlgara Kristalina Georgieva, la directora gerente, y lo que pide es que el organismo represente mejor los cambios de la dinámica económica global de la última década, en la que China se ha convertido en esa segunda potencia del mundo. La primera, si miramos en términos de PIB por PPA, por paridad de poder adquisitivo. Como parte del impulso actual para obtener más recursos, Estados Unidos lo que ha propuesto es que cada uno de los países que están representados en el Fondo Monetario Internacional, según su peso en la economía mundial, aporten más dinero, pero eso sí, sin que haya un cambio en la correlación de derechos de voto dentro de la Junta del Fondo Monetario Internacional. Es decir, que se dé más dinero en función del peso económico en el mundo, pero sin cambiar el poder que tienes sobre las decisiones del FMI. Este supuesto tiene el apoyo de la mayoría de los países, principalmente los europeos, pero Georgieva admite que es problemático. Es problemático pedir más dinero si a cambio no se da una contraprestación a los países, y en este caso en forma de derechos de voto. Este supuesto tiene este apoyo, decíamos, pero tradicionalmente hay que explicar que cada miembro del FMI tiene una denominada cuota basada en la posición de la economía mundial que determina su contribución al fondo. Es decir, cuanto más grande es tu economía, más dinero aportas al Fondo Monetario Internacional, así como se te da peso de voto en la institución y acceso a la financiación de emergencia. En la actualidad, la cuota de China es menor que la de Japón, a pesar de su mayor participación en el PIB mundial, segunda economía del mundo, como decíamos, y como mayor accionista del FMI, Estados Unidos actualmente lo que posee es un 17% de la entidad, lo que le otorga el poder de veto sobre decisiones sobre cuotas que requiere el consenso, el quórum del 85%. La Junta de Gobernadores realiza revisiones de cuotas al menos cada 5 años, cada quinquenio. La última que acordó cambios fue en 2010 y desde entonces la economía china ha crecido y crecido mucho. Los cambios entraron en vigor en 2016, en un contexto en el que durante las 2 últimas décadas la nación de China ha experimentado una tasa de crecimiento económico medio sobre los 9 puntos porcentuales, aunque eso sí, el ritmo se ha ido desacelerando gradualmente. De momento, lo que China pide es más decisión en el Fondo Monetario Internacional, más poder de decisión, a cambio, eso sí, de dar más dinero. Está dispuesta a ello, es el mayor de los prestamistas a los países en desarrollo de todo el mundo. Pues precisamente el FMI, que alababa, que elogiaba a los BRICS en los últimos días, nos va a dar el paso a la última noticia. Vamos a hablar de Arabia Saudí, que va a alcanzar los 21.000 millones de déficit en medio de la diversificación. Después de su inclusión en la alianza de los BRICS, el déficit presupuestario de Arabia Saudí va a alcanzar los 21.000 millones de dólares en medio de los esfuerzos de diversificación que está llevando a cabo este país. Sin embargo, todavía se estima que el crecimiento del PIB de la nación superará el 4% debido al crecimiento del sector no petrolero del país. Un país que ha buscado cada vez más hacer crecer su economía más allá de su producción masiva de petróleo. Además, su previsión presupuestaria para el próximo año señala el potencial aumento del déficit, especialmente debido a la volatilidad del mercado laboral actual durante el resto del año. Se informa que los pronósticos revisados han expresado un superávit todos los años hasta 2025. A partir de entonces, el país espera un déficit presupuestario hasta al menos 2026. Además, los pronósticos señalan que la economía de 1.100 millones de dólares apenas va a evitar una contracción este año, especialmente porque se enfrenta a un mercado petrolero bastante incierto, con mucha volatilidad, y además porque sigue diversificándose. Hasta aquí este repaso de las noticias
más importantes del día, poniendo el foco una vez más en Rusia, este posible bloqueo de los VPN, la posible candidatura de Putin hasta 2030 y las últimas acusaciones de Ucrania contra grandes empresas chinas. Seguimos, como siempre, con todo el contenido, con la mejor programación aquí en Negocios Televisión.